Steven Pinker sostiene que el lenguaje y por tanto la lengua es un instinto. Incluso llega a decir y a suponer que debe existir un gen del lenguaje. Y hasta cita algunas investigaciones al respecto. Independientemente de que esta tesis es discutible, hay un hecho incontrovertible. La comunicación lingüística es una necesidad insoslayable. Quienes han viajado han sentido la urgencia de encontrar con quién comunicarse y muy probablemente la alegría de descubrir a alguien con quien compartir la misma lengua. Imagínese también la alegría que experimentamos cuando entendemos, aunque sea parte del discurso elaborado en otra lengua. Hay una especie de fobia a no poder comunicarse por medio lingüístico y una euforia cuando podemos hacerlo. Solo que como estamos inmersos en un mundo de signos, solo experimentamos la euforia de la comunicación cuando por alguna razón estamos privados de ella. En el Reino Unido se hizo un estudio sobre las reacciones de los jóvenes cuando se percatan de que no tienen sus teléfonos móviles consigo. Dijeron que experimentan pánico al sentirse incomunicados. Pero, ¿quién de nosotros no ha sentido ese estado de desamparo cuando por alguna razón se ha visto privado del celular o de la computadora? De ahí ha surgido una nueva palabra, no solo para el inglés, sino para todas las comunidades lingüísticas en las que los jóvenes comparten el mismo temor: nomofobia. Viene del acrónimo No Mobile Phone Phobia. Lo que ya hemos dicho demuestra que la lengua no es simplemente un medio de comunicación, es mucho más. Es un marco para la percepción, una herramienta de construcción de conocimiento, el vehículo por medio del cual se forma la conciencia, un producto del accionar colectivo, un medio cultural y un elemento esencial de la identidad. El amor a la lengua que comparte una comunidad representa la autoestima colectiva. Siendo así, la valoración que se tenga colectiva e individualmente hacia la lengua que se hable es fundamental para asumirla, aprenderla, desarrollarla. Ayer tuvimos aquí una conferencia realmente extraordinaria de Orlando Alba, y una de las conclusiones realmente tiene un impacto tremendo en la enseñanza y una relación fundamental con el espíritu de este congreso. Propone Orlando Alba un español culto, dominicano. Eso es una novedad porque la lingüística ha hablado de una norma estándar, de una norma general, lo común a todas las lenguas. Pero lo que está proponiendo Alba es que los dominicanos tenemos una norma culta propia de los dominicanos. Esa es precisamente la tesis que pretendo demostrar en esta conferencia. Entre las funciones fundamentales de la lengua hay una que se inscribe en el marco o modelo de las percepciones, o sencillamente modelo taxonómico de las percepciones. Ya es un lugar común la expresión de Wittgenstein: el límite de mi mundo es el límite de mi lengua. Todas nuestras percepciones están mediadas y condicionadas por la lengua que hablamos. Ninguna lengua puede ostentar el privilegio de ver el mundo como es en realidad. El mundo no es como es, sino como los hacemos nosotros a través de la lengua, sostiene con acierto una sociolingüista llamada Susan Romain.
Nuestros cerebros reducen y encuadran las percepciones de acuerdo a las posibilidades que les ofrecen las experiencias previas registradas por la y en la lengua en forma de conceptos e imágenes. Por eso, los españoles, cuando llegaron a suelo americano, creyeron ver leones y tigres cuando vieron el pumas y jaguares. Por eso el papel activo de la lengua en la clasificación de las percepciones y en la formación de los conceptos. La sociología del conocimiento presta mucha atención a la lengua y al discurso en la construcción de la realidad social. Peter Berger y Thomas Lockman han postulado que la realidad social es una construcción lingüística y discursiva. Tiene importancia retener que la objetividad del mundo es una objetividad de producción y construcción humana. El proceso por el que los productos externalizados de la actividad humana alcanzan el carácter de objetividad se llama objetivación, señalan los referidos sociólogos. El mundo institucional es en realidad humana y objetivada, así como lo es cada institución de por sí. En otras palabras, continúan diciendo, a pesar de la objetividad que caracteriza al mundo social en la experiencia humana, no por eso adquiere el estatus ontológico separado de la actividad humana que lo produjo. Para los autores mencionados, el conocimiento relativo a la sociedad es pues una realidad en el doble sentido de la palabra, como aprehensión de la realidad social objetiva y como producción continua de esta realidad. Otro ejemplo de cómo la lengua condiciona las percepciones lo constituye la mitología y todas las formas de superstición. Un mismo evento puede ser percibido de muy diversas formas dependiendo de las configuraciones discursivas, cognitivas y culturales que se tengan. En fin de cuentas, todas estas percepciones son elaboraciones lingüísticas. Cuando un niño inicia en su hogar, en el vecindario, en la escuela, el proceso de socialización en realidad ha iniciado un proceso para aprender y asumir las percepciones de la comunidad lingüística. Comenzará a percibir el mundo de acuerdo a las percepciones de sus mayores y de la mayoría. Y en todo ese proceso, la lengua y los discursos que se conforman con ella juegan un papel fundamental. En la teoría del discurso decimos que los sujetos se construyen a sí mismos en la propia enunciación. De las percepciones se pasa a la formación de los conceptos, del pensamiento y por tanto del conocimiento. En todo esto juega un papel determinante la lengua, como veremos a continuación. La construcción del conocimiento, al menos en su forma compleja, no es posible sin la mediación de la lengua. Indiscutiblemente que los animales irracionales tienen alguna forma de pensamiento y de conocimiento. Tal vez sea irracional llamarle a ellos irracionales, porque en realidad lo que no tienen es pensamiento complejo ni capacidad discursiva, sencillamente porque el discurso se construye con las unidades lingüísticas, que es de los que carecen. No es este el espacio para discutir si los demás animales no tienen pensamiento complejo porque no tienen la facultad del lenguaje, o si no tienen la facultad del lenguaje porque no tienen pensamiento complejo. Pero un hecho es irrebatible. La lengua es inseparable o indispensable para la elaboración de los conceptos en general y del pensamiento complejo en particular. Por tanto, la función cognitiva o de elaboración del conocimiento, tradicionalmente conocida como simbólica, referencial o representativa, junto a la perceptiva y a la comunicativa, conforma la trilogía de las funciones esenciales o fundamentales de la lengua. Pero no en ese orden. Se supone que primero están las percepciones, luego la construcción del pensamiento y finalmente la comunicación o externalización de ese pensamiento.
Las llamadas funciones sintomática, emotiva o expresiva, señaladora, conativa o apelativa, fática, de contacto, artística o estética y metalingüística son circunstanciales, accesorias o sencillamente secundarias, porque pueden faltar en el proceso de comunicación lingüística. Pero las funciones esenciales siempre estarán presentes porque permean todo el proceso de comunicación lingüística y discursiva. Ellas son condiciones sine qua non para que haya comunicación auténticamente lingüística. En ese mismo tenor, el filósofo contemporáneo Manuel Maceiras, de grata acogida en nuestro suelo, sostiene que los estudios antropológicos y sociológicos de campo muestran hasta qué punto la lengua que hablamos y que oímos condiciona forma de pensar y de actuar. Termina la cita. La función cognitiva de la lengua fue planteada hace ya 100 años por Ferdinand de Saussure. Dice el fundador de la lingüística científica que psicológicamente, hecha abstracción de su expresión por medio de palabras, nuestro pensamiento no es más que una masa amorfa e indistinta. Termina la cita. Hoy diríamos que en la lengua se configuran y se plasman los pensamientos, pero que es en el discurso donde se despliega todo su esplendor para alcanzar los más altos niveles de expresión humana. Pues en la enunciación los sujetos tienen que construir mundos semióticos nuevos, por lo menos más complejos que las configuraciones mentales previas. Es en el discurso donde se perfeccionan las versiones que cada hablante se forma de su mundo. Para que se tenga una idea de la trascendencia de la función cognitiva de la lengua, piénsese que si no existiera el signo lingüístico, tendríamos que utilizar un medio específico o concreto para cada objeto en particular, con lo que la comunicación estaría limitada al aquí y a la ahora. O sea, nos podríamos comunicar en la coordenada de espacio-tiempo específico, en un momento específico y en un lugar específico. Todo está cimentado en la lengua y en el discurso. Las leyes, las ciencias, las creencias, los prejuicios, los principios, las instituciones incluso. Desde antes de nacer, lo que seremos depende en parte de la formación discursiva, como dice Michel Foucault, en que nos toque interactuar. La mente, el espíritu, el intelecto y las acciones tienen una fuerte influencia de los discursos que construidos con las unidades lingüísticas permean toda la sociedad. Las religiones, los prejuicios, los principios, los valores y la ideología en general se van configurando en cada persona a medida que se ve expuesta a los discursos predominantes. Como conceptos, todos ellos son construcciones discursivas que a su vez tienen los discursos circundantes como parte de su referente o referencia. Pero la lengua también mueve a la acción los sistemas conceptuales, los sistemas metafóricos que subyacen en toda la forma de pensar, en última instancia, es que mueven a los seres humanos a determinadas acciones. Si una sociedad tipifica de determinada manera una acción, la verá como legítima o como repudiable. La lengua es la forma primitiva de la conciencia. Lo que es legítimo y natural en una lengua lo es para la comunidad que se sirve de la misma. Por eso tiene tanto peso jurídico la calificación de los crímenes. Si una sociedad conceptualiza el incesto, la pedofilia o la violencia contra las mujeres como actos sagrados, pues la gente lo asumirá así. Lo que para una sociedad
es una crueldad, un asesinato, un genocidio. Para otras podría ser calificado por medio de la lengua como actos de heroísmo o de martirologio. Por eso se pueden cometer los actos más horrendos y abominables sin que duela la conciencia. Lo que podría ser un comportamiento sociópata en una sociedad podría ser la conducta estadísticamente normal en otras. La sociopatía tiene un componente neuronal, es cierto, pero ¿hasta qué punto también es el resultado de la conciencia lingüística y discursiva de las personas? La lengua y el discurso tienen poderes formidables en la formación de la conciencia, tanto individual como colectiva. Pueden liberar o alienar, incluso sin que nos percatemos de ello. En todos los estudios, la lengua es un medio, una herramienta o un instrumento. Pero en ocasiones puede ser el objeto de estudio, como sucede con la lingüística, o un producto, como sucede con la cultura. En este último caso, la lengua es un medio para la producción de la cultura intelectual, pero ella está en permanente formación. En última instancia termina siendo modelada por la cultura en la cual se desarrolla. Desde ahí un vínculo indisoluble entre lengua y cultura. Se influencian mutuamente. Como la lengua es el vehículo de configuración de la cultura intelectual, ella revela la idiosincrasia de los pueblos. Ella retiene como entes petrificados en las resinas ambarinas la vida y la conciencia de los pueblos que la hablan. Por ejemplo, el hecho de que en el español dominicano digamos bañarse de pie a cabeza, cuando en la actualidad nos bañamos de cabeza hacia los pies, revela que en algún momento del desarrollo material y social, los miembros de la comunidad hispanohablante se bañaban comenzando por los pies. Mis abuelos, por ejemplo, se bañaban en bateas o en lebrillos, Mariano, por lo que su aseo comenzaba por los pies. Otro ejemplo lo representa la expresión nombre de pila. Ella sugiere que antes se ponían los nombres a las personas en la pila bautismal. Bautizar incluía ponerle nombre a la nueva criatura cristianizada. Estudiar la lengua, maestras y maestros, es incursionar en la idiosincrasia presente o pretérita de los pueblos. Cualquier curioso de la lengua advertiría afinidades fonéticas y semánticas en las palabras hospital, hostal, hotel, huésped, hospedaje, hospitalario, hospitalidad, hospicio, etc. Y efectivamente las hay. Todas se derivan de la voz latina hospitalia. Un hospital era una casa para acoger a pobres y peregrinos por tiempo limitado. De ahí surgió la palabra hospe en latín, que evolucionó a huésped. El diccionario de la Real Academia Española define huésped como la persona alojada en casa ajena o en establecimiento hospitalario. En cambio, el hospicio, hospitium, era un lugar para albergar o refugiar a personas en apuros. Joan Corominas y José Antonio Pascual, en su diccionario crítico etimológico del castellano y del español hispánico, señalan muchos términos más pertenecientes a esta misma familia léxica. El hecho de que hayamos heredado tantas palabras relacionadas con la acogida y la solidaridad revela mucho del alma caritativa y buena de nuestros ancestros. Revela que no siempre la hospitalidad estuvo comercializada y la caridad privatizada, o peor aún, politizada. Muchos actos caritativos hoy tienen un fin vulgar y deliberadamente político, pero la historia de la lengua revela que ese no fue el espíritu que primó en nuestros antepasados. Kenneth Pike
creador de la taumémica, observó que las lenguas eran más que medios de comunicación porque expresaban el alma y la cultura de los pueblos. Sus observaciones atrajeron la atención de antropólogos, sociólogos culturales y etnólogos, quienes comprendieron que la lengua revela mucho más de la cultura y la idiosincrasia de los pueblos. De ahí surgieron lo que en antropología se conoce como enfoque émico, de émic, que a su vez es la terminación de fonémic o fonema, y el enfoque ético, no de ética, sino de étic, que es la terminación de fonétic o fonética. El enfoque émico se refiere a los estudios que se hacen desde dentro de la comunidad, como la llamada investigación-acción, sobre cómo estos se perciben a sí mismos en relación con la fonología. Esto en analogía con la fonología, que estudia los sonidos no como son en realidad, sino como se perciben. El enfoque ético, en cambio, se refiere a la percepción que se tiene de la comunidad, desde fuera, mirándola desde una perspectiva mucho más objetiva. Este enfoque guarda relación con la fonética, la que estudia los sonidos, como ustedes saben, como realmente son en sus propiedades físicas. Se demuestra una vez más la importancia de la lengua en la formación de la conciencia y en el desarrollo incluso de las demás ciencias. Pocos elementos de la identidad están fuera de discusión como la lengua. No solo porque es una forma común de comunicarnos, sino sobre todo por lo que ella implica. Hablar una misma lengua es tener un patrimonio cultural, ideológico, histórico, espiritual y emocional en común. Es saberse parte de una misma comunidad. Nebrija intuyó esa realidad. La primera frase de su gramática de la lengua castellana recoge la relación de los imperios y la imposición de la lengua de los dominantes. Dice Nebrija en esa famosísima gramática, su primerita frase, dice: cuando bien conmigo pienso, muy esclarecida reina, y pongo delante los ojos de la antigüedad de todas las cosas que para nuestra recordación y memoria quedaron escritas, una cosa hallo y saco por conclusión muy clara, que siempre la lengua fue compañera del imperio y de tal manera lo siguió, que juntamente comenzaron, crecieron y florecieron, y después junta fue la caída de ambos. Termina la cita. La lengua, además de ser factor de identidad, ella misma posibilita la asunción de otros factores tales como la religión, el nacionalismo, las preferencias estéticas, los prejuicios, etc. Pues esas son construcciones sociales que se elaboran con la lengua y se expresan y se refuerzan en los discursos predominantes de un conglomerado político o lingüístico. No es casual que cuando un grupo social o político quiere discriminar a otro que habla su misma lengua, pone el énfasis en las diferencias dialectales que los separan, y de eso también se habló ayer aquí. Por supuesto, presenta su propio dialecto como la lengua, y el de los demás como una degeneración de la lengua. Los griegos usaron una onomatopeya despectiva para referirse a los hablantes de otra lengua. Bárbaro, decían más o menos. Era como una burla de cómo hablaban, que es como si nosotros, para referirnos a la lengua de otros, de nuestros vecinos, dijéramos que hablan babalue. Vista la importancia de la lengua en general, podemos pasar ahora a ver la trascendencia del español, 6.000 lenguas que se hablan hoy. En 1536, Carlos V pronunció un discurso en el Vaticano, en castellano, y no en latín como era la costumbre, en presencia del Papa Paulo III. En ese discurso
acusaba a Francisco I de Francia de desleal a la cristiandad y lo desafiaba a un duelo. Señala el profesor Celso J. Benavides, de muy grata recordación para muchos de ustedes y para mí, que el representante del rey francés se lamentó de no comprender bien el discurso de Carlos V, a lo cual éste respondió: señor obispo, entiéndame si quiere, y no espere de mí otras palabras que no sea de mi lengua española, la cual es tan noble que merece ser sabida y entendida de toda gente cristiana. Termina la cita. Señala Benavides, citando a su vez a Rafael Lapesa, que esa fue la primera vez que se le llamó español a nuestra lengua. O sea, que ya nuestra lengua española se aproxima a 5 siglos de su feliz bautismo, aunque todavía hoy hay discusiones esporádicas sobre si el nombre de nuestra lengua debe ser español o castellano. Para mí no hay duda de que es español, pero esa es otra discusión. Imagínense ustedes, si nuestra lengua española hace ya 480 años se podía considerar una lengua noble, ¿qué será hoy después del formidable desarrollo y difusión que ha tenido? El español es hoy hablado por cerca de 560 millones de personas, de las cuales 470 millones lo tienen como lengua materna y cerca de 50 millones como segunda lengua. En su anuario El español en el mundo, el Instituto Cervantes revela algunos datos interesantes de la difusión del español. Para que se tenga una idea de la importancia del español, en Estados Unidos, según el Instituto Cervantes, hay más hispanohablantes que en la misma España. Unos 50 millones de personas hablan español en Estados Unidos, en España unos 48. O sea que en España no es que se habla cuantitativamente más español, ni siquiera el segundo país, porque el primer país en hablar español en cantidad es México, 123 millones, y después Estados Unidos y España estaría en tercer lugar, y creo que Colombia en cuarto lugar. Eso desde el punto cuantitativo es impresionante. Estados Unidos es el segundo país hispanohablante, superado solo por México, como le dije. Pero según la perspectiva del Instituto Cervantes, para el año 2050 se hablará en Estados Unidos, o hablarán el español en Estados Unidos, 132 millones de personas. O sea que podría darse el caso que en el 2050 en Estados Unidos sea el país donde más se habla español. O sea que podría darse el caso que sea el país número 1 en el habla de español. Si es que Trump no sigue con su travesura. El español es mejor que no oiga esto entonces, para que no se anime. El español es la segunda lengua con más hablantes nativos, superando incluso al inglés, el cual tiene unos 335 millones de hablantes nativos. O sea, hay más personas que tienen el español como lengua nativa que las que tienen al inglés como lengua nativa. Eso no quiere decir que haya más personas que hablen español, porque ustedes saben que existen muchos que hablan entonces el inglés como segunda lengua, y ahí el inglés se constituye en la segunda lengua más hablada. Pero tomando en cuenta el criterio de hablante nativo, el español solo está detrás del mandarín. Aunque más de 606 millones de personas hablan el inglés, como les dije, porque hay bastantes que lo tienen como segunda lengua. Estamos hablando de que nuestra lengua es la segunda entre más de 6.000, si se toma como criterio los hablantes nativos, y la tercera si se toma como criterio la cantidad total de hablantes. El número
de hablantes por lengua, el número promedio que debe, si dividimos la cantidad de habitantes en el mundo, unos 7.000 millones, y la cantidad de lengua, tendríamos que a cada lengua le correspondería aproximadamente 1.200.000. El español tiene 540, eso quiere decir que entonces que el español tiene 544 veces más la cantidad de hablantes que el promedio que le correspondería. 544 veces por encima del promedio que le correspondería. En definitiva, desde el punto de vista cuantitativo, el español es una lengua pujante y rebosante de logro. Desde el punto de vista estrictamente lingüístico, se puede afirmar que el español es una lengua que ofrece inmensas posibilidades morfológicas, sintácticas y léxico-semánticas para elaborar cualquier género discursivo o tipología textual con los niveles de complejidad de los pensamientos más desarrollados de la época. Esto debería ser motivo más que de orgullo para quienes vivimos del cultivo de la lengua como forma de estimular el desarrollo del pensamiento y de las personas mismas. Pero tenemos una triste realidad, colega maestro. Como contraparte de esa brillante perspectiva del español, tenemos la realidad de que vivimos en el período de las imágenes. El conocimiento capsular, episódico y fragmentado, las transcripciones y copias y paráfrasis de texto, los comentarios estereotipados o estrafalarios del tipo con mis amigos compartiendo, aquí jugando el dominó, o simplemente las fotos narcisistas y exhibicionistas representan una perversión del discurso y por tanto un menosprecio de la lengua misma. No se vayan ustedes a pensar que yo estoy pretendiendo que comencemos a ladrarle a la luna. Muy bien sé que no se puede vivir de espaldas a las infinitas posibilidades que brinda el manejo del ciberespacio. Pero hay que cuidarse de lo que Estrella de Diego y Agustín Medina llaman las trampas del Internet. La comunicación online es necesaria, rentable y hasta beneficiosa. Por ejemplo, la comunicación online está favoreciendo el desarrollo de dos nuevas competencias, según mi punto de vista, la icónica y la analógica. Hay que ver la capacidad que tienen los jóvenes para leer íconos, para entenderlo, y la capacidad que tienen para desentrañar códigos nuevos a partir de otras experiencias, para desentrañar informaciones nuevas a partir de otras experiencias. Esa sería una competencia analógica que son muy importantes. Pero lamentablemente las nuevas generaciones están descuidando el ejercicio de la facultad discursiva. Hay una facultad discursiva además de la facultad del lenguaje. No basta tener el lenguaje, hay que desarrollarlo y se desarrolla a través de la producción y comprensión de discurso. Por tanto, si se descuida el ejercicio de la facultad, se irá perdiendo habilidades y, como dice el Congreso, competencia, que es precisamente poder aplicar el conocimiento, en este caso lingüístico, a la comunicación efectiva y eficiente. Habrá que esperar que nuevos estudios determinen hasta qué punto el cerebro de los llamados nativos digitales se está recableando, de tal manera que las zonas involucradas con las imágenes y el razonamiento analógico podrían estar realizando mayor número de sinapsis que las otras zonas. El desafío no es combatir la comunicación online o la tecnología de la información y la comunicación, sino de actualizarnos nosotros lo más posible en su uso para asumirla e incorporarla a las actividades docentes. Es lo más inteligente que podemos hacer para que a través de eso, en vez de torpedear el ejercicio de la facultad discursiva, la pongamos al servicio de la producción e interpretación de verdaderos discursos, no de adefesios como pululan en las llamadas redes sociales.
Porque copiar, repetir, eso no es escribir, ni siquiera es hablar, eso es reproducir. Porque para hablar o escribir hay un proceso cognitivo, hay un proceso de pensamiento, de reflexión, de producción. Y por eso es que la mejor manera de aprender es escribir o hablar, pero no simplemente decir hablar. Hablar entre nosotros maestros implica pensar, implica tener algo propio que decir, o por lo menos poderlo decir de manera propia y apropiada. Ya concluyendo, para no abusar de su generosidad, quiero compartir algunas ideas para la enseñanza de la lengua, porque también eso es parte del espíritu de todos los congresos de UNAPED. Dado que la lengua es fundamental en el proceso cognitivo, todos los docentes y las docentes de todas las asignaturas debemos esforzarnos en hacer el proceso de aprendizaje un medio eficaz para el desarrollo de las capacidades lingüísticas del alumnado, como parte de la competencia comunicativa. Y las profesoras y los profesores de español en especial, no podemos perder de vista que las funciones esenciales de la lengua tienen que ver con la visión del mundo y la construcción del conocimiento y la competencia comunicativa. La lengua es, por tanto, la herramienta más formidable para la construcción del conocimiento, la formación de la conciencia, la autovaloración de los pueblos y para la identidad. Su desarrollo nos compete a todas y a todos las y los docentes, sin importar la disciplina curricular en la que se trabaje. Si se quiere una real y auténtica revolución educativa, hay que comenzar por sembrar la lengua y desarrollar la competencia discursiva en todo el currículum. Quienes dominan su lengua y la comprensión y producción de discurso están listos para triunfar en el mundo académico, empresarial y familiar, porque la lengua y el discurso son la base para aprender y desarrollar todo el conocimiento disciplinario. Por eso hay que saludar eventos como este, que cada año ofrecen espacios para que quienes hemos reflexionado en el transcurso de un año o hemos estudiado, podamos compartir con ustedes esa experiencia. Hoy estoy yo aquí, pero no me cabe duda que mañana muchos de ustedes van a sustituirnos a nosotros, como de hecho ya se ha ido incorporando, y ese otro gran logro de que nuevos talentos están descollando. Muchísimas gracias, maestras y maestros, por su atención.